Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. En este mundo hiperconectado en el que vivimos, gracias por otro lado, por ejemplo, a las redes sociales, podemos sentir la sensación a veces de que siempre hay algo que nos estamos perdiendo o algo que está sucediendo en otro lugar y que no estamos siendo partícipes. Puede ser, por ejemplo, pues un plan más divertido, un libro o una película que está leyendo todo el mundo pero que nosotros no estamos leyendo, o tal vez incluso que la vida de otros nos parece a través de esas redes sociales mucho más intensa e interesante de lo que es la nuestra. Esta sensación tiene nombre ya, se llama FOMO y es una emoción contemporánea que forma parte ya del paisaje natural, del paisaje mental de muchos. Para entenderlo mejor vamos a hablar con María Rebollo, que es la directora y psicóloga del Centro Psicología EMI, que por cierto tiene su sede en Colmenar Viejo. María Rebollo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fran, buenos días. Bienvenida. Bueno, hoy nos has traído un tema súper interesante, pero eso sí, digamos que vamos a situar a los oyentes. Cuando hablamos de FOMO, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, el FOMO, para empezar, sería una expresión que viene del inglés Fear of Missing Out, que es como el miedo a perdernos algo. Y se utiliza ya como una expresión coloquial, ¿no? Como me da FOMO, o hizo tal por FOMO. Sí podríamos hablar de una emoción, pero como emoción tendríamos que tener en cuenta que sería una respuesta adaptativa. Ajá. Con su base en el miedo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿miedo a qué? Esto sería el FOMO, el miedo a perderme algo. ¿Y es una emoción puntual o que corresponde a un patrón psicológico más profundo? Bueno, como emoción puntual tendría que ser, como te decía, adaptativa, ¿verdad? Lo que pasa que yo creo que se ha convertido en una especie de emoción colectiva, algo que nos inunda y que nos rodea, ¿no? Que nos afecta, aunque nosotros no queramos. Entonces a veces no podemos saber bien o definir bien si es una emoción que viene de dentro y que me activa para hacer algo, o que viene de una exigencia externa o de una especie de contaminación del entorno. Pero sí que es verdad que si utilizamos esta emoción recurrentemente, se puede convertir en un patrón de respuesta o en un patrón de afrontamiento. Es decir, respondo a lo que me ocurre desde ese miedo a perderme algo. Por ejemplo, llega el fin de semana y hay un montón de planes y tengo que tomar una decisión. Si mi patrón de base es el miedo a perderme algo, ¿qué voy a intentar? Pues estar en todo, acudir a todos los eventos. Y hacer una especie de maratón, ¿no? El fin de semana se convierte en un maratón para hacer de todo. Claro, o estamos viviendo una situación, pero no estamos presentes del todo. Estamos pensando en lo siguiente o en lo que está en paralelo, porque la realidad es que no podemos estar en todo. Efectivamente. Bueno, hemos hablado antes de que en esta sensación, en esta emoción tan contemporánea, en cierto modo también se ve repercutida por las redes sociales, donde encontramos los típicos vídeos de has leído este libro, o incluso también esa situación de ver las vidas de otros y ver que viajan más, que leen más libros, que disfrutan más de ir a restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Verdad que todos tenemos como esa sensación? Cuando entras en redes, todo es bonito, todo es apetecible, parece que te falta tiempo en la vida para hacer todas esas cosas y además pasa muy rápido, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se empieza a hablar de algún sitio que se pone de moda y tú llegas allí y no puedes entrar porque está hasta arriba, pero una semana después está vacío, ¿verdad? Bueno, es verdad que esa sensación yo creo que la hemos tenido todos en algún momento, incluso aunque no tengas redes sociales, pues tus amigos o tu familia te van a llevar por ahí. A mí me gusta a veces hablar de las redes sociales desde una metáfora, verlo como si fuera un fuego tribal en el que nos queremos reunir buscando nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Buscando ese vínculo, esa unión, esa comunidad que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero este fuego tribal, en el caso de las redes sociales, es un fuego frío. Es como que no hay sensación, ¿verdad? No me aporta esa calidez que yo en realidad estoy buscando. Entonces, ¿qué ocurre? Que entramos en otra cosa también muy legítima y muy humana, que es el conflicto entre el individuo
y la sociedad, entre el yo y el todo. ¿Qué ocurre ahí? Pues que empiezo a trabajarme el individualismo, a construir mis experiencias, mi imagen, mis cosas, ¿no? O sea, quiero conseguir esto y esto y esto para ser de esta y esta y esta manera y presentarme así en ese fuego tribal. Pero a la vez me falta mucho el contacto con los demás y lo sigo buscando. Esto genera mucha insatisfacción. Ajá. Fíjate que nunca había visto las redes sociales de esa manera, ¿no? Con esa metáfora. También es interesante reflexionar sobre lo que nos has explicado ahora, ¿no? Sobre cómo funcionan y cómo funcionamos con esas redes sociales. Volviendo al tema del FOMO, bueno, en cierto modo también puede impactar en nuestra toma de decisiones sobre lo que vamos a hacer en fin de semana, pero también incluso, aparte de esa insatisfacción que nos dicen, también puede generar otras situaciones, como por ejemplo ser impulsivos a la hora de organizar planes, ¿no? Con tal de no perderse eso que vemos en las redes o que nos cuenta la gente. Sí, es cierto, podemos activar distintas partes también de nuestros otros patrones, ¿no? De lo que solemos hacer. Desde luego, estar en la base del miedo constantemente va a hacer que nuestras decisiones no sean tan claras. Quizá yo aquí lo que animaría es hacernos las preguntas de una forma diferente. En lugar de decir, ¿por qué siento miedo a perderme algo? Que podemos sacar un montón de explicaciones que nos van a quedar preciosas. Podemos preguntarnos, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero ir a estos planes? ¿Para qué busco esa conexión? ¿Qué me aporta? ¿Qué función tiene para mí? Y ahí vamos a encontrar tanto el origen de esa necesidad, como también cuáles son nuestros límites personales, ¿no? ¿Dónde decido yo decir, pues hasta aquí, esto sí, esto no, con esto me quedo y en esto estoy presente? ¿Puede haber personas más propensas a experimentar FOMO dependiendo de su personalidad? Pienso que sí, que puede haber varios rasgos de personalidad que estén más conectados con esa búsqueda de la experiencia, con también la necesidad de estar conectados, de pertenecer, de tener mucha comunicación interpersonal, de generar esos vínculos que también nos aportan seguridad. Entonces, creo que sí, que hay distintas formas de personalidad o distintos rasgos que pueden conectar mucho más con esta emoción colectiva del miedo a perdernos algo. Y ya por último, María, recordamos que es nuestra experta en psicología, es directora del Centro Psicología en Mí, con sede en Colmenar Viejo. ¿Qué estrategias prácticas podemos aplicar una vez que hemos detectado y hemos descubierto que vivimos esa sensación, que a lo mejor no la hemos puesto ni siquiera nombre, pero a partir de ahora, ya escuchándote, ya la podemos identificar como FOMO? ¿Qué estrategias podemos aplicar para convivir con esa sensación sin que nos robe, sobre todo, bienestar, ¿no? Que sería lo importante. Ya. Pues esa es una pregunta muy interesante, porque es el paso a la acción, ¿no? Primero sería la toma de conciencia de que me está pasando esto y cómo influye en mi vida. Y después, cuando queremos pasar a la acción, podemos tener estas formas prácticas de afrontar de otra manera. Hace poco, muy poco, me han hablado de otro fenómeno casi contrario, ¿no? Que sería el joy of missing out, ¿no? El YOMO. Es muy interesante y nos daría para otro programa ver cómo a veces pendulamos, ¿no? De maneras totalmente opuestas y radicales, que a veces pueden ser una huida, pero a veces también son respuestas que necesitamos, ¿no? Nos hemos saturado tanto de una cosa que nos vamos a la otra. Yo quizá propondría estrategias más orientadas a estar en el presente, ser capaces de elegir y afrontar esa frustración de que hay otras cosas que no vamos a vivir, pero ¿cómo hacerlo? Pues empapándonos de eso que estamos viviendo, estando muy en el presente. Posteriormente, hacer experiencia, tener tiempo para asimilar eso que hemos vivido. Pienso, por ejemplo, en hacer un viaje y después un álbum de fotos, ¿no? Ese tiempo que tú dedicas a recrearte en aquella experiencia, interiorizarla y también, ¿por qué no?, a comunicarla.
se me viene ahora mismo esa imagen de cuando se quedaba para ver las fotos de las vacaciones con los amigos, ¿no? Eso ya ahora está en directo y es muy rápido. Bueno, pues recuperar un poco eso, así como recuperar ciertos rituales, ciertas experiencias repetitivas que generan sensación de predictibilidad, de estabilidad. Pensemos, por ejemplo, en los niños cuando quieren ver siempre la misma película o escuchar siempre la misma canción. Eso forma parte de nuestra naturaleza, nos hace sentir seguros. Entonces, buscar ese tipo de experiencias de comunidad y de estabilidad puede ser muy interesante, ¿no? Bueno, pues desde luego consejos interesantes que nos ha dado hoy María Rebollo, directora del Centro Psicología en Mí, situada en Colmenar Viejo, sobre cómo enfrentarse a esa sensación que podemos tener. FOMO se llama, a lo mejor algún oyente no la había escuchado, otros seguramente sí, pero seguramente hoy habremos tenido muchas más claves para enfrentarnos a esta situación y sobre todo, bueno, pues ver que también hay una manera de enfrentarse a esa sensación que nos ocurre cuando sentimos que nos estamos perdiendo muchas cosas en nuestra vida cuando vemos en redes sociales o por conversaciones con otros que otros están teniendo otras experiencias. Muchas gracias, María, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.